Contarles que fue junto a mi compañera de lectura y amiga Melissa Barrera que nos embarcamos en la tarea de esquematizar brevemente lo que nos interesa decir hoy. Ya que frente a esta propuesta de Ángel Fernández, de la cual estamos sumamente agradecidas, a tomar la palabra, a decir algo en nombre propio respecto al psicoanálisis, y a través o a partir de este atravesamiento por el curso anual, a nosotros nos interesa señalar tres cuestiones. Primero, la noción del psicoanálisis como un campo político. Por medio del lazo entre la política y la historia, poder abordar desde un posicionamiento crítico al interior del psicoanálisis la triste convivencia entre el psicoanálisis y la psicología. Y en tercer lugar, hablar de esta ética de la conquista que consideramos o venimos trabajando en el curso, es la línea que atraviesa y estructura la práctica analítica misma. Bueno, entonces, siguiendo este señalamiento que hacía Cari de estas tres grandes cuestiones, en primer lugar, nosotras para hablar de política en psicoanálisis nos apoyamos en una definición que da Oscar Mazota de la misma, en donde él dice que la política es un determinado modo de encarnar la palabra, de volver consistente un discurso y de esa manera poder sobreponerse a la sospecha de la impostura. Y también dice que este determinado modo de encarnar la palabra no consiste en el ejercicio de gestar términos, sino más bien de no dejar de señalar ese límite que los conceptos mismos no podrían franquear sin generar como consecuencia la destrucción de los fundamentos de la teoría. Entonces nosotras, ese límite que menciona Mazota, lo retraducimos en términos filiatorios, es decir, en términos de un posicionamiento político compartido con otros, en donde la apuesta es poder salir de la dimensión del sobreentendido y poder trazar ese límite, esa frontera rigurosa, para poder de esa manera hablar efectivamente de las estructuras elementales de la práctica analítica. En segundo lugar, en cuanto a esta triste convivencia que hay en el interior del psicoanálisis, entre el psicoanálisis y la psicología, nosotras creemos que esto se materializa en lo que Ángel Fernández ha mencionado muchas veces como la psicologización del psicoanálisis, que para nosotras se encarna en lo que se puede pensar como un profundo eclecticismo. Eclecticismo en el sentido de esta búsqueda permanente de conciliar forzosamente las diferencias políticas, teóricas y por añadidura clínicas del campo analítico, en un intento de suponer de que se saldría de las celdas de una supuesta ortodoxia, cuando en realidad se cae inevitablemente en un estilo cambarachesco en donde todo podría ser posible. Entonces, este eclecticismo nosotras lo ubicamos también en algo que Germán García dice en un prólogo que hace al libro de Oscar Mazota del modelo pulsional. Él dice que este eclecticismo se puede pensar como o está encarnado en el discurso de la tradición, es decir, un discurso que intenta, en nombre del psicoanálisis, permanentemente adaptar a los individuos a los modelos culturales establecidos, o como también dice, adaptar la barbarie a la civilización, pese a que Freud ya en el año 1930 hablaba del malestar inherente a la cultura. Es decir, un proceso o una serie de operaciones tendientes a enmascarar este malestar inherente a la cultura. Y en cuanto al tercer punto que queríamos señalar, que es este señalamiento de la ética de la conquista, creemos que esta conceptualización que nosotras tomamos de Ángel Fernández se resignifica y adquiere todo su valor si se la contrapone a lo que a su vez recuperaron también nuestros compañeros. Se la resignifica esta ética de la conquista si se la contrapone a la moral de la renuncia. Es decir, esta moral de la renuncia da cuenta de que una de las consecuencias más problemáticas
de esta psicologización del psicoanálisis es el establecimiento de cierta vertiente moralista del psicoanálisis que de alguna manera apunta a la renuncia por la vía de la postergación del deseo. Y en ese punto se asemeja a la renuncia de la moral cristiana, cuando en realidad, o cuando justamente el psicoanálisis, siguiéndolo a Freud, intenta abrirle el camino al deseo, despejar el camino al deseo, por medio de la conquista, no de la renuncia, de la conquista de posiciones que nunca se han ocupado, de posiciones inéditas. Por lo tanto, de esta manera, creemos que la posibilidad de habitar esas posiciones inéditas es por la vía de la ética de la conquista y no de la moral de la renuncia, algo que habría que dejárselo a la religión. Bueno, por este recorrido breve que hicimos respecto a estos 3 puntos que queríamos tocar y retomando el recurso a la historia que mencionamos al principio, es que nos volcamos a hacer un uso más controversial de la historia, donde un modo de abordar la historia donde lo que se refleja es el desorden del campo, sus grietas, sus contradicciones, y nos permite elucidar lo que en el curso venimos trabajando como la política de la confusión, ¿no? Que lo que hace es hundir al psicoanálisis en un oscurantismo donde, como dice Oscar Mazota, lo reprimido es Freud. Ante esto, bueno, una posibilidad, una salida a esta moral de la renuncia, a este discurso de la tradición, a este eclecticismo, pensamos que tiene que ver con conquistar justamente una nueva forma de encarnar la palabra, es decir, una posición política, pero que esté justamente fundamentada en el discurso que tiene que ver con la lectura de Freud, ¿no? Y como para cerrar, para concluir y esclarecer una vez más, nosotros habíamos tomado Lacan, es decir, pero lo que tomó Ari es la cuestión de la diferenciación que hace este gesto de diferencia entre un psicoanálisis verdadero y uno falso. Para no repetir, simplemente en relación a lo que veníamos comentando, decir que del lado del psicoanálisis falso quedaría esta moral de la renuncia, una moral de la renuncia que se arma a partir de la política de la confusión y constantemente busca la repetición de una historia sostenida en el discurso oficial. Mientras que el psicoanálisis verdadero se constituiría a partir de un posicionamiento político, ¿no? que tiene que ver con el retorno a Freud y con una ética de la conquista que, como decíamos antes, arma y estructura la práctica analítica. Sí,